Buenos días, gracias por acompañarnos en este webinar de Prepare su compañía para el futuro. Nuestra agenda es la siguiente. Vamos a dar una breve bienvenida e introducción. A las 10:01, ahorita hemos tenido un poco de retraso. Vamos a hablar acerca del antes y después de la adopción de la nube. A las 10:10 de las ventajas y beneficios de la adopción y la nube, y a las 10:25 de las ventajas y beneficios de los servicios de TI en la nube. Muchas gracias por estar presentes. La sesión está siendo grabada. Al final haremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. En este momento nos encontramos los presentadores. Vamos a ser Alejandro Codón, que es el gerente general de Innova Ecuador, Servio Romero, que es nuestro especialista técnico, y mi persona, que soy Jimena Alcíbar, que soy jefe nacional de ventas. Sí, buenos días. Mi nombre es Alejandro Codón, soy gerente general de Innova Solutions en Ecuador. El motivo de esta presentación es fundamentalmente dar a entender un poco cuál ha sido el camino de nuestra compañía, de nuestra empresa, en la transición del modelo tradicional de operación y de venta de servicios y licenciamiento de TI a un modelo donde nuestra propia infraestructura y nuestra forma de trabajo reside fundamentalmente en la nube. Ha sido un proceso interesante, un proceso que comienza en el año 2013 desde nuestra oficina principal, que en este caso está en la isla de Curazao, y donde para ese momento teníamos una infraestructura tradicional. La razón por la que nosotros hemos decidido hacer este webinar y mostrarles a ustedes un poco nuestro camino es para que muchos de ustedes que a lo mejor en este momento consideran tomar este camino de transición a los servicios en la nube, fundamentalmente por la coyuntura que vivimos actualmente, entiendan un poco cuáles son los pros, los contras y qué se encuentra uno en el camino de transición. En el año 2013, Innova Solutions era una empresa tradicional que se dedicaba fundamentalmente a la reventa de licenciamiento en formato de compra-venta, si se quiere entender el formato tradicional, y a la implementación de este licenciamiento, de este software, fundamentalmente de Microsoft, en el formato también tradicional, con una fuerza técnica que se trasladaba a los diferentes sitios donde Innova tenía. Entonces tomó la decisión de dar adelante y convertirnos en un proveedor de servicios en la nube. La primera decisión que se tomó fue de convertir a la empresa en un ejemplo de empresa alojada en la nube, cuyos servicios de TI estuviesen en la nube. ¿Y por qué se hizo esto? Esto se hizo porque nosotros entendíamos que debíamos vivir esa experiencia antes de vendérsela a otros o antes de ofrecérsela a otros. La razón por la que hicimos este cambio es porque nosotros entendíamos, o la razón por la que decidimos hacer este cambio es porque entendíamos que el futuro de la tecnología estaba en el concepto de software como servicio y en el concepto de alojar los servicios de TI de las empresas en infraestructuras foráneas a las propias. Fue una decisión que obviamente en este momento resulta haber sido una decisión correcta. Sin embargo, en ese momento nosotros no sabíamos ni cuánto iba a tardar esa conversión, o sea, esa adopción de servicios en la nube, ni sabíamos realmente si esto iba a ser un movimiento interesante. Entonces, hoy, después de haber pasado obviamente un número de años en este proceso, hay unas realidades que uno
ya ha vivido y puede contar. Sin embargo, en ese momento yo no recuerdo sino habernos sentado en una cafetería en la ciudad de Miami y haber dicho, oye, vamos a tomar esta decisión, vamos a convertir a nuestra empresa en una empresa puntera, en una empresa punta en el tema de servicios en la nube, pero ni estábamos muy seguros de cuánto dinero íbamos a necesitar, ni estábamos muy seguros de cuál iba a ser el resultado final. Lo cierto es que queríamos estar en la ola, pero no conocíamos lo que conocemos hoy y obviamente no teníamos la experiencia que hemos acumulado hasta este momento. Entonces, hay unas realidades que es interesante entender y que nosotros podemos ahora contaros en función de nuestra propia experiencia, pero que, insisto, no sabíamos al momento de empezar este camino. Una es el concepto de la estructura de costos, ¿no? Si bien es cierto que este es un tema que está suficientemente trillado, o sea, que ha sido suficientemente hablado tanto por entidades como Forrester, Gartner y todas estas, y toda una serie de expertos en diferentes países del mundo, lo cierto es que la mayor diferencia entre una infraestructura tradicional y una infraestructura en la acción es el concepto de predictibilidad. O sea, el concepto de, no sé si predictibilidad es la palabra correcta en este caso, pero el concepto de saber exactamente qué va a costar lo que tenemos. En otras palabras, yo recuerdo, y específicamente en nuestro caso, con anterioridad a que se tomó a que se tomara esta decisión, por ejemplo, los dramas que vivíamos cuando teníamos un problema con un servidor. En una ciudad y en una isla, una ciudad como Willemstad y una isla como Curazao, pues todo es importado, ¿no? Entonces había que en ocasiones esperar 72 horas para que llegase un disco o llegase una fuente de poder o llegase algo de esto para poder retomar la normalidad en los servicios de TI en la oficina. Eh, este tipo de situación, o sea, este tipo de emergencias, lo que generaba era una serie de costos adicionales que no estaban considerados en ese momento específico. Y presentaba una serie de retos que hoy nosotros no vivimos. Por ejemplo, que había que presupuestar cantidades adicionales a las que ya se habían presupuestado para cumplir con ese gasto. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos vivido digamos, en mayor medida ha sido el hecho de que en el pasado nuestros costos nunca eran correctos o nuestro concepto de hacer presupuestos y cumplir con los presupuestos no eran realmente algo que se cumplía porque que vivíamos en ese momento en una realidad laboral completamente diferente. Independientemente de lo que puede hacer la pandemia en este momento, nosotros llevamos años ya trabajando con servicios fundamentalmente en la nube y en una forma muy diferente. La realidad laboral era que, independientemente de dónde estuviéramos, nuestra primera alternativa era ir a una oficina. En otras palabras, para poder realizar cualquier trabajo relacionado con atención al cliente, con administración, con operaciones, con reuniones, necesitábamos estar en una oficina. Esto significaba, por ejemplo, que si estábamos fuera de nuestra, digamos, de nuestro cuartel general en Curazao, teníamos que trasladarnos a una oficina de Innova, si es que la hubiese, y si no la hubiere, buscar algo que en ese momento, digamos, se pareciese a una oficina. Por ejemplo, los centros de negocio, los business centers, que en ese momento, para esa época, digamos, el año 2010, 2012, 2013, estaban en auge. Esa realidad laboral era completamente diferente. Y de una u otra manera, el tener una infraestructura on-prem, o sea, el tener servidores y el tener espacios de oficina y el tener eh, la, esa formato de trabajo tradicional nos obligaba a ir a una oficina, o sea, era prácticamente para nosotros, empresa, en nuestro trabajo de casa. Un tema que también hoy por hoy reconozco que ha cambiado muchísimo es el concepto de la toma de decisiones. En el pasado, nosotros para poder tomar una decisión necesitábamos levantar un teléfono o necesitábamos utilizar Skype de la forma como se utilizaba al principio, digamos que era más que nada en el año, estamos hablando del año 2013, a través de
llamadas telefónicas que se pagaban como suscripción Skype. Algunos de ustedes recordarán este tipo de realidad. Y esto generaba que los equipos de trabajo estaban desconectados. Quizá lo más correcto sería que la gente estaba sectorizada, o sea, cada quien en su sitio, en su escritorio, en su oficina, en su ciudad, en su país. En nuestro caso, con oficinas en diferentes países, requería muchísima preparación el tener, digamos, a el quórum necesario para tomar una decisión. Sí, sencillamente porque obviamente la gente estaba geográficamente dispersa y en que para tomar una decisión en un tema que requiriese formato de trabajo de equipo, esas personas debían estar en un sitio donde hubiera internet, donde hubiera una VPN, donde hubiera, digamos, acceso a los archivos que estaban en un file server, insisto, a través de una VPN. Era muy diferente, ¿sí? Como decía, también quizá por el hecho de la sectorización o por el hecho de la localización geográfica más bien de las diferentes personas que formaban parte de los equipos, había unos espacios delimitados para el trabajo. O sea, si uno iba a trabajar, pues decía, íbamos a una oficina, íbamos a un sitio, teníamos que cumplir con un concepto de geolocalización específico que nos permitiera conectarnos y trabajar en conjunto o por separado incluso, ¿no? Y luego, finalmente, había una serie de retos relacionados con el concepto de conectividad. O sea, más allá de la capacidad de Internet, el concepto de que había que conectarse a través de una VPN, de que los archivos residían fundamentalmente en un file server que tenía un orden determinado y había que conocer de una manera muy específica para poder acceder. Y obviamente que en todo esto requería estar en un sitio, como decía, geográficamente específico, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado después? O sea, ¿qué experiencia real tenemos nosotros cuando comparamos ese antes y ese después? Después, lo que vemos es que hay costos predecibles, contrariamente a lo que la gente cree y lo que escuchamos todos los días. Es interesante contar que nuestros costos hoy por hoy son mucho más predecibles que los que eran antes de haber tomado la decisión, como decía, en el año 2013, de ir paulatinamente, eh, gradualmente hacia una infraestructura basada en servicios en la nube. Hoy por hoy, el costo de operación de nuestro entorno de TI están completamente claros y no hay esos sobresaltos que, como comentaba, se refieren, por ejemplo, a roturas específicas, al hecho de tener que aumentar de manera inmediata la capacidad de unos servidores o temas de este tipo que puedan requerir inversiones adicionales o tener que deshacernos de equipos que ya no pueden agrandarse más o otras situaciones que a lo mejor en el pasado no estaban tomadas en cuenta como temas, estaban tomadas en cuenta como temas de refrigeración, de cuartos específicos para servidores y cosas de estas, hoy han desaparecido, ¿no? Esos costos son predecibles y son, digamos, fijos en el tiempo porque sabemos lo que consumimos y sabemos lo que vamos a pagar. En otras palabras, hoy se parece más a lo que pagamos por un alquiler de una oficina, en aquellos casos en que pagamos alquiler, o en el recibo de la luz o el agua. Finalmente, es un poco diferente, ¿no? Los equipos ahora están siempre conectados, ya no es lo mismo. Con el advenimiento de Teams, con la capacidad de tener audio y video en línea, nuestros equipos están siempre conectados y las decisiones se toman de forma diferente. Las decisiones son compartidas. Hoy, crear un equipo es mucho más fácil, es mucho más interesante y es mucho más natural que lo que nosotros vivimos en el pasado. A través de las herramientas que tenemos, de Microsoft Teams, en este caso, los equipos se crean rápidamente, las decisiones se toman de una forma mucho más rápida que lo que tomábamos en el pasado. Hoy por hoy es una actividad sin esfuerzo. Los espacios virtuales han tomado, digamos, mayor protagonismo que el que tenían en el pasado. Hoy ya no vamos a una oficina. La pandemia, en este caso, por trágica que sea, ha sido
algo que a nosotros no nos ha modificado la forma de trabajar. O sea, nosotros ya trabajábamos de esta manera y nuestra fuerza de trabajo, nuestro equipo ya estaba en cualquier lugar, en cualquier momento conectado y estaba capacitado para poder participar en equipos y tomar decisiones de manera, digamos, inmediata a través de los espacios virtuales delimitados por las herramientas que tenemos. Y nuestra conectividad es segura. Ya nosotros, digamos, el tema de la seguridad como tal, si bien es cierto que tenemos herramientas relacionadas con el software que ofrece el fabricante para explotar los virus antes de que lleguen, para cubrirnos por amenazas de día cero y este tipo de cosas, la seguridad está en manos de Microsoft. Y es al día de hoy todavía uno de los pocos fabricantes que no ha tenido, digamos, problemas con su seguridad. Esta es en la forma más breve posible un poco mi visión de lo que ha sido el antes y el después. Evidentemente, la conversación es mucho más larga que eso, es interesante. Si hay alguna pregunta al final de la presentación, la podemos responder, pero hay temas de costos, hay temas un poco de cuál es el camino, hay temas un poco de cuáles son los retos, los problemas y los beneficios y las cosas que no son tan beneficiosas, pero en principio el mayor beneficio o los mayores beneficios que yo veo como parte de un equipo es, uno, inmediatez, dos, la capacidad de poder trabajar desde cualquier sitio y tres, una mayor cercanía a la realidad operativa de la empresa y las necesidades de nuestros clientes, porque tenemos más tiempo para dedicar a lo que está a un sitio o estar en una forma específica para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Eso por mi parte es todo. Es un placer tenerlos a todos ustedes aquí y agradecer haber escuchado mi pequeño mensaje. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de cambios técnicos, cómo fue la transición a la nube que hicimos en Innova, para que ustedes tal vez tomen algunos ciertos detalles como ejemplo. No somos el mejor ejemplo, como muchos dicen, como dice la frase, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sin embargo, algunos temitas que se pueden tomar en cuenta que tal vez puedan sacar de nuestra experiencia como tal. Entonces, esa transición inició en el año 2013. Nosotros, como somos un partner de Microsoft, tenemos el beneficio de que Microsoft nos puede ayudar con cierto licenciamiento. Y nosotros en este año teníamos oficinas en 3 países, principalmente en Curazao, Jamaica y Trinidad y Tobago. Y teníamos alrededor de 12 personas en nuestras oficinas, además de ciertas personas externas que nos proveían ciertos servicios adicionales. Para uso interno, nosotros teníamos servidores físicos. Teníamos un cuarto de comunicaciones no muy moderno, no era un data center, era algo pequeño porque éramos pocos usuarios. Sin embargo, nosotros teníamos 2 servidores con máquinas virtuales en Hyper-V. Entonces, esto nos permitía dar algunos servicios a nuestros usuarios. Por ejemplo, nosotros teníamos controladores de dominio, teníamos un directorio activo local y como somos un mal ejemplo, nuevamente no tomen nosotros como un ejemplo a seguir, pero nosotros teníamos 2 controladores de dominio en el mismo servidor físico, lo cual es de por sí una mala práctica. Asimismo, teníamos otros servicios implementados dentro de las mismas máquinas virtuales. Teníamos, por ejemplo, un servidor de archivos, teníamos un servidor de impresión, teníamos un servidor de correo, manejamos un poquito de temas de compartición de archivos con SharePoint y ya empezamos a utilizar CRM para manejar el giro de negocio, para manejar un poquito el tema de manejo de oportunidades, hacer un listado de clientes, de cotizaciones, de órdenes de compra, contactos y demás. Pero nuevamente esto no estaba en un centro de datos, estaba en un cuarto de comunicaciones, estaban los servidores a un costado y no era el mejor ejemplo de todos. Y estos servidores, como les comentaba, se encontraban en Curazao y nos ayudaba a servir también a los
usuarios que estaban en Jamaica, que estaban en Trinidad. Entonces, ¿cómo funcionaban las comunicaciones en ese tiempo? Pues nosotros necesitábamos utilizar una VPN para todos. Los usuarios que querían trabajar fuera de la oficina, o los usuarios que trabajaban en Jamaica, los usuarios que trabajaban desde Trinidad, pues tenían que acceder a los servidores mediante una VPN. Y las conexiones en las islas no son muy buenas, así que eso limitaba la calidad del servicio que recibían los usuarios como tal. A través de la VPN, pues se daban los servicios del acceso a los archivos de los usuarios, el acceso al correo electrónico, el acceso a cualquier tema local como el CRM. Para el tema de comunicaciones internas, para gestionar reuniones y demás, se hacía principalmente por teléfono. Nosotros teníamos una telefónica basada en Cisco y nuestra plataforma de correo que era Exchange On-Premises o Exchange Server en ese tiempo. Entonces no teníamos una herramienta que nos permitía compartir la pantalla. Para temas de soporte, como comentó Alejandro, teníamos que viajar físicamente a donde el cliente o entre nosotros viajar entre las islas o a veces guiar al usuario por teléfono. No existían herramientas tan difundidas como existen ahora, que tú puedes fácilmente ver una pantalla remota y tomar el control de la persona, sino que nos limitaba bastante el uso únicamente del teléfono y el correo electrónico. Esta infraestructura, como les comentaba, teníamos 2 servidores en Hyper-V. Hay algunos roles que se implementan para tener los servicios que nosotros proveíamos, como correo, almacenamiento de archivos y demás. Sin embargo, no teníamos una redundancia como tal. Si es que uno de los servidores se caía, pues todas las máquinas virtuales que estaban levantadas en ese servidor serían afectadas. Asimismo, si es que algo pasaba con un disco duro, si algo pasaba con la energía eléctrica, si algo pasaba con algún parche que implicaba reiniciar el servidor, pues todas las máquinas virtuales dentro de ese servidor se veían afectadas. Eso implicaba que no podíamos dar una calidad de servicio adecuada a los usuarios. Adicionalmente, no teníamos capacidad de crecimiento. Sí, teníamos un rack limitado, teníamos los 2 servidores saturados con máquinas virtuales, no teníamos esa flexibilidad de agregar un servicio o de que en caso de que haya una alta demanda de usuarios, pues puedan atender esa alta demanda, pues porque los servidores estaban repartidos en diferentes roles a las máquinas virtuales y no se podía extender mucho más de ahí. Teníamos una especie de respaldos en cinta locales, pero las buenas prácticas te dicen que cuando tú haces un respaldo, la unidad donde tú realizas el respaldo debería luego moverse, etiquetarse y moverse a un lugar geográficamente diferente donde se encuentra el servidor principal. En caso de un desastre natural, que tengas una falla en tu data center, pues tú deberías respaldar y ese respaldo, esa cinta, ese disco duro, llevarlo a otro local. Entonces tampoco era esto muy optimizado. Y por último, toda la administración de los servidores, la creación de usuarios, reseteo de contraseñas, el tema de personalización del CRM, de temas de permisos, el tema de administración del dominio de Active Directory, era tercerizado. Nosotros teníamos una empresa del grupo que nos hacía outsourcing y que obviamente nos cobraba un presupuesto por hacer este tipo de tareas de mantenimiento. En el año 2013 se incorporó algún personal técnico en las oficinas de Curazao y la idea era fomentar la transición a la nube. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos todos esos servidores on-premises que nos producían ciertos inconvenientes, no era la mejor experiencia del usuario, y se planteó, o la gerencia, una transformación a la nube, el 50% de en un año. Y este técnico que se llama Jasper Crack, algunas personas buscan, vamos la transición de servidores en 3 meses. Sí, ese fue el proyecto inicial, no el 50% de un año, sino que el 100% en 3 meses. En nuestro caso es un tema viable porque nosotros éramos poquitos usuarios, era poquita información a migrar. ¿Sí? Como lo hicimos, pues el licenciamiento, como un beneficio para partners, nosotros tenemos licencias de Office 365 y de Dynamics CRM, ahora Dynamics 365, entonces teníamos el licenciamiento como tal. Teníamos en total 12 cuentas de correo, es decir, la información a migrar no era mucha. La empresa se fundó hace un poco más de 10 años, así que la cantidad de datos creada en 2013 no era muy alta para hacer una migración. Asimismo, la cantidad de archivos que teníamos en nuestros servidores de SharePoint no era muy alta. Y se planteó que cuando se iban a migrar todos estos servidores a
la nube, inicialmente no íbamos a migrar el directorio activo, ¿sí? Nosotros teníamos pocas computadoras, no es una gestión muy complicada realizarla si no tenemos un directorio, así que lo hicimos de esta forma, sin tomar en cuenta el controlador de dominio. Adicionalmente, se tomó en cuenta realizar la migración del CRM y hacer ciertas adecuaciones, porque como Innova Solutions estuvo creciendo, estaba ampliándose en diferentes países, en diferentes mercados, entonces tocó hacer diferentes migraciones. Todos estos servicios, el tema de correo electrónico, el tema de almacenamiento de archivos, el tema del CRM, todo esto se migró a los servicios respectivos en Office 365, es decir, pasamos a utilizar herramientas como Exchange Online, como Dynamics 365, como SharePoint Online, ¿sí? Lo único que no se pudo migrar, porque son aplicaciones que no están pensadas para Office 365, es un servidor de contabilidad. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos fue levantar servidores virtuales en Azure y ahí montar nuestro servidor de contabilidad para que la gente se conecte directamente a las máquinas virtuales con esta aplicación, que por cierto es QuickBooks, ¿sí? Entonces, todo lo que podemos migrar a las alternativas o a las herramientas equivalentes en Office 365 lo hicimos así. Solo en este caso de esta aplicación de contabilidad, que no existe una alternativa equivalente en Office 365, pues lo que hicimos es levantar una suscripción en Azure y ese servidor levantarlo en Azure como una máquina virtual. Después de las adecuaciones de CRM, que fue posiblemente el punto que tardó más tiempo, pudimos dar de baja el hardware de la oficina en 6 meses. Nosotros nos migramos completamente a la nube en un plazo de aproximadamente 6 meses. Como todos los servicios en Office 365 no hace falta que se encarga de la disponibilidad, se encarga de que el servicio no se caiga, te da soporte técnico de forma remota, pues pudimos ahorrar alrededor de $80,000 al año en servicios de gestión de plataforma como tal. Entonces, bueno, nosotros empezamos a utilizar Office 365 y conforme va avanzando, pues, lo mismo espero en nuestros clientes, se pueden utilizar ciertos temas, así como cuando vas utilizando herramientas en la nube o empiezas a utilizar Azure, luego puedes ver que la plataforma va evolucionando o simplemente vas descubriendo más cosas que puedes hacer en la plataforma. Nosotros hemos hecho lo mismo. ¿Qué hemos hecho? Pues algunas cosas, por ejemplo, respaldo automático en Azure. Antes nosotros hacíamos los respaldos en unidades de cintas o en discos duros. Ahora los respaldos están configurados automáticamente en Azure. Las máquinas virtuales, pues, se respaldan todos los días y si es que hay algún inconveniente, nosotros podemos respaldar. No necesitamos tener unidades de cinta, no necesitamos moverlas físicamente, estos respaldos a otro lugar geográfico. Esto se encarga automáticamente. En Office 365 no es necesario porque Office 365 ya da un SLA del 99.95, 99.99 en algunos de los casos. Entonces, el servicio en Office 365 ya está garantizado. Pero en Azure, por cualquier eventualidad, o a veces el usuario puede ser el que haga una configuración que afecte el servicio, tenemos el respaldo configurado. Adicionalmente, tenemos configurado en Azure que las máquinas virtuales se apaguen, se enciendan automáticamente. Esto nos permite ahorrar costos. Entonces, puedes beneficiar que ya el siguiente día en la mañana, antes de que todos ingresen, pues se prenden automáticamente. Para el usuario es totalmente transparente, pero esto como Innova nos permite ahorrar un poquito de costos en cómputo, en el tiempo que las máquinas virtuales están prendidas. Últimamente también los computadores los estamos uniendo a Azure Active Directory. En vez de implementar un controlador de dominio, Office 365 viene con Azure Active Directory. Es decir, que el computador y el usuario se puede autenticar directamente en la nube. Para iniciar sesión en la máquina, te autenticas directamente con la nube. No hace falta un servidor local. Esto nos permite tener algunas ventajas. Por ejemplo, si es que hay un problema de contraseña, un administrador de la nube puede ir a cualquier máquina. O yo puedo iniciar sesión con otra cuenta de Office 365 en el computador de cualquier usuario. O si tengo una aplicación como Intune, yo puedo hacer una gestión de dispositivos más avanzadas. Por ejemplo, los computadores de la empresa están encriptados. Las claves de BitLocker para encriptación de los discos duros se almacenan en nube. Cuando se encripta un disco duro con BitLocker, las claves hay que almacenarlas en un pendrive, hay que almacenarlas en algún archivito de texto, hay que anotarlas, son claves bastante largas. Con Azure Active Directory, pues, no hay esos problemas. O si es que un dispositivo es olvidado, o ha sido robado, o ha sido perdido, o posiblemente el dispositivo es de un empleado y el empleado abandona la compañía, Intune nos permite hacer algunos otros temas como bloquear remotamente el dispositivo del usuario, sea computador o sea celular.
o borrarlo remotamente. Y si es que yo borro remotamente el dispositivo, yo puedo escoger si quiero borrar todo el dispositivo del usuario, es decir, que hago un reseteo de fábrica, pues que solo se las has empleado su Facebook, su Netflix, su Spotify, porque esas aplicaciones no tienen data de la compañía. Pero sí me interesa que si un dispositivo ha sido borrado, ha sido perdido o es de un empleado de la compañía, pues que se borre la información del OneDrive, del Exchange, de cualquier cosa donde tenga información que le pertenezca a la compañía. Y asimismo podemos instalar remotamente aplicaciones. Entonces en Innova, por ejemplo, cada vez que un usuario trae una nueva máquina y se conecta a la Azure Active Directory, Office se instala por defecto. No hace falta que el usuario esté instalando. Y asimismo podemos controlar. Esto no lo hemos ejercido, pero es una posibilidad que nos da, por ejemplo, controlar que información corporativa se comparta a través de aplicaciones que no son de Office 365, como WhatsApp, como Google Drive, ¿sí? Como aplicaciones de terceros. Entonces, bueno, como empezamos hace unos años ya a utilizar las herramientas en la nube, hemos estado, como ustedes ven, mejorando el uso que le damos a las aplicaciones. Y con respecto a los 3.5, pues ahora utilizamos Yammer para publicar el estado de la gente, para publicar novedades, a veces para elogiar a algún compañero que esté certificado en algún curso oficial de Microsoft. Teams para organizar webinars como este, para reuniones internas, para chatear, para compartir archivos, para hacer seguimiento. Planner para organizarnos internamente en diferentes tareas del área, para que la gente de venta, la gente de soporte técnico pueda un poquito hacer seguimiento en qué se está trabajando y demás, ¿sí? Entonces, bueno, hemos utilizado un poquito de herramientas. A continuación, Jimena nos puede comentar un poquito cuál es la evolución que ha dado el área de ventas con el uso de estas herramientas en la nube. Listo. Muchas gracias, Servio. Yo quisiera hablar de la experiencia que ha habido en el cambio en las ventas. No solamente en Innova, sino en las empresas donde yo he trabajado. Las ventas, normalmente uno hacía la preparación de ofertas, después venía el seguimiento de oportunidades, seguíamos con la comunicación con los clientes y teníamos el cierre de los negocios. Todo esto se lo hacía de manera manual. La preparación de ofertas en un Excel, el seguimiento de oportunidades también en un Excel, la comunicación con los clientes había que buscar en las agendas manuales, los teléfonos donde estaban los apuntes, el cierre de negocio seguido con la comunicación y finalmente venía el formato de compras. ¿Cómo era el formato? Yo envié, ahora todo esto de aquí ya no existe. O sea, o existe de una forma diferente, porque de manera general lo puedo manejar en la actualidad desde el celular. Puedo enviar una oferta desde el celular o el cliente a través del portal de Innova puede realizar su compra sin la intervención de ningún vendedor. ¿Qué ha facilitado esto? En que tenemos una mejor gestión administrativa, ¿no? Están todos los documentos se encuentran archivados en SharePoint, donde puedo acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a ellos, donde puedo también en cualquier momento llamar a un cliente a través de Teams, puedo cerrar negocios más fácilmente que antes y también ayudamos un poco más con la naturaleza porque dejamos de imprimir tanta serie de documentos que en ocasiones son hasta innecesarios. También dejamos de lado el reenvío constante de correos electrónicos con información que a veces no es tan relevante porque podemos manejar todo en un grupo de Teams, podemos hacer una planificación mejor en Planner y todo esto va de la mano con el CRM, ¿no? Entonces, en resumen, esto de aquí ha facilitado para que las ventas
se incrementen en una mayor facilidad y sobre todo haya no solamente la visión como negocio como tal, sino también tener una estrategia corporativa y un respeto al medio ambiente. De manera general, esta es, y por honor al tiempo, nos hemos pasado un poco. Esto ha sido toda nuestra presentación. No sé si ustedes de momento tienen alguna inquietud, algunas preguntas, las pueden hacer en este momento. Si gustan, pueden utilizar el área de preguntas y respuestas y les vamos a ir contestando conforme vayamos viendo las nuevas preguntas que aparezcan ahí. Voy a leer las preguntas. Unas ya Servio ha contestado, pero para tener de manera general. Pregunta para Servio. ¿Cómo solucionaron el servidor de impresión si ahora usan Azure Active Directory? Bueno, gracias, Marco. Con respecto a esta pregunta, nosotros utilizamos muchas herramientas para diferentes procesos. Por ejemplo, para cuando se envían cotizaciones o cuando se envían documentos de ofertas, se los hace de forma digital. O cuando nosotros necesitamos que un usuario llene documentación, generalmente se la hace en el portal de Innova, o para firmar la aceptación de ciertos textos en el portal de Innova. Entonces, muchos procesos realmente no necesitan documentos impresos. Para otros casos, que son pocos, pues no hace falta implementar un servidor de impresión si es que la carga de documentos impresos es baja. Bueno, Marco también pregunta solución. Me refiero a la autenticación de usuarios. Nosotros ya no usamos en AD, on-prem, solo Azure Active Directory. Es como, parece que es acotando a la pregunta anterior. Hay otra pregunta también de Marco. Sé qué solución de seguridad antivirus usan como Innova ahora que usan servicios en nube. Bueno, en ese sentido nosotros utilizamos Windows 10 con el antivirus incluido. No sé si es que la anterior pregunta de Marco se refería a no solo computadores, sino también celulares, tablets, MacBooks. Entonces, si tú quieres manejar temas de seguridad, con esta herramienta de la nube tú puedes cambiar políticas de seguridad, forzar la instalación de un antivirus, bloquear ciertos puertos, hacer temas que antes hacía con GPOs. Obviamente la capacidad es diferente porque un celular no se pueden aplicar las mismas políticas que un computador, pero se pueden hacer políticas dependiendo del dispositivo. Entonces tú a través de una herramienta como Intune puedes hacer temas como cambiar parámetros de seguridad, administrar remotamente los parámetros de la configuración de los antivirus de las máquinas y demás. Listo, pueden hacer preguntas en un chat que tiene un signo de interrogación. No sé si existen más preguntas. También por recordarles, todos los miércoles tenemos una sesión de preguntas rápidas sobre Microsoft Teams. Se pueden conectar todos los miércoles entre las 2 y 3 de la tarde. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. La sesión se graba y las compartiremos después mediante correo electrónico. También pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y ver sesiones anteriores. Muchísimas gracias por haberse conectado. Estamos muy gustosos de haber contado nuestra experiencia desde 3 frentes, desde el lado de ventas, desde el lado técnico y también desde el lado administrativo. Vuelvo a indicarles, no se olviden conectarse todos los miércoles. Tenemos sesiones de preguntas sin necesidad de una cita previa.